Este video nos trae una tercera parte del discurso, El nuevo futuro del cristianismo. En esta parte se dice con mucha lógica que la Biblia es un libro codificado y es entendida apenas por los agentes celestiales. El reverendo Moon también expone una explicación innegable respecto a que Jesús no vino para morir crucificado. Como se dijo en videos anteriores, en los años 70 el reverendo Moon marcó el inicio de una gira en Estados Unidos con un discurso titulado El nuevo futuro del cristianismo, con una sorprendente audiencia para la época de más de 25,000 personas. Él declaró que el cristianismo necesitaba integrar una visión más global y unificada, abrazando otras religiones y enfocándose en la familia como base de la sociedad. Alertó sobre el declive espiritual de Occidente y propuso soluciones basadas en explicaciones teológicas. Este discurso es notable por esclarecer ciertos temas bíblicos que muchos se cuestionan, dejando evidente que el reverendo Moon es un mensajero de Dios. Este discurso es largo, por eso estará dividido en partes. Pienso que este discurso es excelente para quien leyó muchas veces la Biblia, porque revela muchos detalles que pasaron desapercibidos por años, y para quien no tiene mucha intimidad con las Escrituras, dará una visión abarcadora, yo diría superior a muchos teólogos. Entonces vamos a la tercera parte de ese discurso. La Biblia es un mensaje codificado. La Biblia es un mensaje codificado. ¿Qué es la Biblia más precisamente? La Biblia ha sido un libro de misterio. Sin embargo, la Biblia contiene el mensaje de Dios para ti y para mí. La Biblia no utiliza un lenguaje plano, sino que está escrita en símbolos y parábolas. ¿Saben por qué Dios presentó la Biblia en símbolos y parábolas? ¿Por qué no habló claramente la verdad? Dios tenía que tratar con el mundo del mal. Durante todas las épocas, Dios ha recogido con sus propias manos a sus obreros, o campeones, de este mundo malvado. Abraham fue uno de estos campeones. Noé también fue uno de estos campeones. Y los campeones de Dios siempre estuvieron en absoluta minoría en el mundo malvado. Si Dios revelara su estrategia de manera muy abierta y amplia, el enemigo usaría esa información contra los campeones de Dios. Así, la Biblia fue escrita como un mensaje codificado, y así solo los agentes o campeones de Dios podrían descifrarla. Permítanme hacer una analogía. Para preservar su seguridad, Estados Unidos envía muchos agentes al otro lado del mar para recopilar información vital referente a los enemigos potenciales. Cuando el cuartel general en la patria se comunica con sus agentes al otro lado del océano, particularmente cuando están en territorio enemigo, ¿se comunicaría abierta y claramente? No, nadie sería tan ingenuo. Se comunicaría en mensajes codificados, mensajes secretos, para que ese enemigo no pudiera descifrarlos. A lo largo de la historia, las personas de rectitud solo han enfrentado sufrimiento en esta tierra, simplemente porque estaban en territorio enemigo, y Satanás no quiere que los agentes de Dios prosperen. Siempre que las fuerzas de Satanás descubren a los representantes de Dios, intentan destruirlos. Debemos comprender que Dios tuvo que dar sus instrucciones en mensajes codificados. Así, la Biblia está escrita en símbolos y parábolas. De cierto modo, la Biblia estaba destinada a ser misteriosa. Entonces, ¿cómo podemos conocer el verdadero significado de esos símbolos y parábolas? De cierto modo, es simple. Si eres un agente enviado por tu cuartel general y quieres descifrar un mensaje codificado, entonces, o debes tener un libro de códigos, o comunicarte directamente con tu cuartel general en la patria. Precisamente por eso, el significado de los símbolos y parábolas en la Biblia solo puede aclararse cuando nos comunicamos con nuestro cuartel general original, Dios. Esta es verdaderamente la única forma segura de poder conocer el significado definitivo de la Biblia. Hace 2000 años, nuestro Señor Jesucristo trajo el bosquejo para el reino del cielo en la tierra. Sin embargo, no pudo hablar claramente sobre su plan, ni siquiera a sus discípulos. Jesús habló en figuras y parábolas. ¿Por qué? Jesús conocía las circunstancias adversas en las que tendría que trabajar. Había presión política del Imperio Romano. Había una monarquía vigente,
que se oponía a cualquier cambio. Y había un sistema religioso fuerte y tradicional. Todo esto podría dirigirse contra la edificación del reino de Dios. Jesús vino a encender el fuego de la revolución en las personas, que cambiaría la estructura y la vida de toda la nación. Pero no pudo hablar claramente sobre esto, ni siquiera a sus discípulos. En cambio, tuvo que hablar en figuras y parábolas, diciendo: «El que tenga oídos para oír, oiga». Lucas 14, 35. Si intentas interpretar la Biblia literalmente, palabra por palabra, letra por letra, sin entender la naturaleza del mensaje codificado en la Biblia, estarás capacitado para cometer un gran error. Por lo tanto, en este día, en esta hora, lo que los cristianos del mundo necesitan es una revelación de Dios. Dios debe revelarnos su plan. Él debe contarnos su plan y darnos instrucciones sobre qué hacer en este momento. Dios realmente prometió lo que está dicho en Amós. Ciertamente el Señor Dios no hará nada sin haber revelado su secreto a sus siervos, los profetas. Amós 3, 7. Esta noche estoy aquí en el Madison Square Garden, no en conformidad con mi propia voluntad, sino en obediencia a la voluntad divina de Dios. Dios me llamó como su instrumento para revelar su mensaje para su providencia en los días actuales, para que pueda haber muchas personas preparadas para el día del Señor. Esta noche me concentraré en la revelación divina referente a la venida del Señor del segundo advenimiento, la cuestión más importante de nuestro tiempo. Y para entender esto más claramente, debemos primeramente conocer las circunstancias de la venida de Jesucristo hace 2000 años. Jesús no vino para morir. Hay un rompecabezas histórico que no ha sido resuelto. Durante 4000 años antes de la venida de Jesucristo, Dios estuvo preparando a las personas para el Mesías, como expliqué anteriormente. A través de sus profetas, Dios estuvo advirtiendo al pueblo para que se preparara para el Mesías. Dios estuvo trabajando para construir expectativa, y realmente hubo un gran fervor mesiánico en Israel. Y a la hora indicada, Dios cumplió su promesa. El Hijo de Dios, Jesucristo, vino a su propio pueblo en el momento indicado. Entonces, ¿qué ocurrió? La historia es testigo de que no lo reconocimos, lo rechazamos, nos rebelamos contra él, y finalmente lo crucificamos en la cruz. ¿Por qué? Las iglesias cristianas dicen: bueno, la respuesta a esa pregunta es simple. Dios envió a Jesucristo para morir en la cruz. La crucifixión era la voluntad predestinada de Dios desde el principio. Entonces déjenme preguntar a esos cristianos: ¿qué harán cuando Jesucristo regrese en los días de hoy? Todos los cristianos indudablemente responderán: lo recibiremos, le daremos la bienvenida, nos uniremos a Él, lo seguiremos. Déjenme preguntar de nuevo: ¿lo crucificarán cuando aparezca? Su respuesta será: no. Si esto es así, entonces, ¿qué pasa con la gente de hace 2000 años? Si lo hubieran aceptado, como ustedes harían en los días de hoy, ¿lo habrían crucificado de todos modos? No. Esto fue un error. Fue por ignorancia que crucificamos a Jesucristo. Era la voluntad de Dios que su pueblo aceptara al Mesías, pero en cambio, lo crucificamos. Y entonces los cristianos transfieren la responsabilidad, diciendo que era la voluntad de Dios. Ridículo. Esto no es aceptable para nuestra lógica. Algo terriblemente mal debe haber sucedido. ¿Qué fue? La ignorancia. Asesinó a Jesús. El pueblo no supo quién era Jesús de Nazaret. No lo conocieron como el Hijo de Dios. Si hubieran sabido claramente que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, no lo habrían crucificado. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Juan 1, 11. Ninguno de los príncipes de este mundo lo comprendió, porque si lo hubieran comprendido, no habrían crucificado al Señor de gloria. 1 Corintios 2, 8. Si al menos hubieran entendido quién era, no habrían crucificado al Señor de gloria. Esto fue un error. Fue la ignorancia y la ceguera lo que asesinó a Jesucristo.
Los cristianos del mundo no comprendieron la verdad sobre lo que realmente ocurrió en el tiempo de Jesús. Si el único propósito de Dios al enviar a su Hijo era tenerlo clavado en la cruz, entonces ¿por qué, en primer lugar, Dios se tomaría el tiempo para preparar al pueblo? Hubiera sido más fácil para Dios enviar a su Hijo entre los incrédulos, o incluso entre los salvajes. Lo habrían asesinado más rápidamente, y la salvación habría llegado más pronto. Esclavos de las letras del Antiguo Testamento. Entonces la pregunta es, ¿por qué el pueblo no supo quién era Jesús? Créanlo o no, la primera razón por la que el pueblo de Dios no reconoció a Jesús como el Mesías fue por el Antiguo Testamento. Esto puede causarles sorpresa. Pero el pueblo interpretaba literalmente el Antiguo Testamento. No comprendían que la Biblia estaba en código. No buscaron un diccionario de códigos. En cambio, tomaron la Biblia literalmente, palabra por palabra, letra por letra. En otras palabras, se convirtieron en esclavos de las letras del Antiguo Testamento. Permítanme darles una evidencia. El libro de Malaquías en el Antiguo Testamento tiene un propósito paralelo al del libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Esto demuestra claramente el plan y la última descripción de cómo vendría el Mesías. En Malaquías encontrarán estas palabras: He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día grande y terrible de Jehová. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres. Malaquías 4, 5-6. ¿Quién era Elías? Fue un gran profeta de Israel, que había vivido aproximadamente 900 años antes de Jesucristo, y que ascendió al cielo en un carro de fuego, en un torbellino de viento, según el Antiguo Testamento. Por eso la gente creía que Elías regresaría literalmente del cielo azul en un carro de fuego y anunciaría al Hijo de Dios. Esto es lo que el pueblo esperaba. Pero, ¿vino Elías? El problema fue que Elías no regresó de la manera en que el pueblo esperaba. El pueblo nunca escuchó nada sobre su regreso milagroso. Sin embargo, un día escucharon una declaración extraordinaria. Un joven de Nazaret, cuyo nombre era Jesús, estaba siendo proclamado por sus seguidores como el Mesías, el Hijo de Dios. Ese era realmente un anuncio increíble. ¿Y cuál fue la reacción inmediata del pueblo? «Imposible», dijeron. «¿Cómo podría Jesús de Nazaret ser el Hijo de Dios? No hemos oído nada de Elías». Sin Elías, sin Mesías. Para aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios, habrían tenido que desconsiderar sus 4000 años de tradición y despreciar su Biblia. Pero nadie estaba dispuesto a hacer eso. El pueblo de aquel tiempo verdaderamente entendió mal a Jesús, el Hijo de Dios. Le decían: «No te apedreamos por obra buena, sino por blasfemia, y porque tú, siendo hombre, te haces Dios». Juan 10, 33. Y tomaron piedras, listos para apedrear a Jesucristo, el Mesías. Además, cuando Jesús ejecutó muchas obras poderosas y milagros, el pueblo no honró a Jesús. En cambio, decían: «Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios». Mateo 12, 24. ¡Qué tragedia! Jesucristo, el Hijo de Dios, el príncipe de la paz, fue despreciado y renegado como el príncipe de los demonios. Poncio Pilato, el gobernador de Roma, no quería crucificar a Jesús, porque no pudo encontrar ninguna falta en él. Sin embargo, el propio pueblo de Jesús fueron quienes estaban gritando: «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». El pueblo que Dios había preparado para recibirlo quería que Jesús fuera asesinado, y pidieron que el criminal Barrabás fuera liberado en su lugar. ¿Era esa la voluntad de Dios? No. Jesucristo fue la víctima de la ignorancia y ceguera de su propio pueblo, y ellos interpretaron mal la profecía. Interpretaron mal el Antiguo Testamento. Imaginen que Elías hubiera venido de una manera sobrenatural, en un carro de fuego desde el cielo, como el pueblo esperaba. Esto habría creado una gran sensación. E imaginen a Elías apareciendo ante la multitud y proclamando: «Este hombre,
Jesús de Nazaret es realmente el Hijo de Dios. Entonces, les aseguro que todos se habrían arrodillado y lo habrían adorado allí mismo. Entonces, ¿quién se habría atrevido a crucificar a Jesucristo? Sin embargo, ese tipo de milagro no era el significado de la profecía. La profecía de Malaquías de la venida de Elías fue realmente un obstáculo para el éxito en el ministerio de Jesús. Cuando los discípulos de Jesús fueron por todo Israel, enseñando el Evangelio y proclamando a Jesús como el Hijo de Dios, el pueblo repudiaba sus palabras, diciendo: «Si su maestro es el Hijo de Dios, ¿dónde está Elías? Las Escrituras dicen que Elías debe venir primero». Juan el Bautista era Elías. Los discípulos de Jesús no estaban bien preparados para responder a esta cuestión. De hecho, ellos no conocían el Antiguo Testamento. Al fin y al cabo, eran humildes pescadores de Galilea y recaudadores de impuestos. Así, los discípulos avergonzados decidieron un día ir hasta Jesús para pedirle su ayuda en este asunto. Un relato aparece en Mateo. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: «¿Por qué, pues, dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?» Respondiendo Jesús, les dijo: «A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Mateo 17, 10, 13. Esto fue un choque para los discípulos, y entonces ellos entendieron, de acuerdo con la Biblia, que Jesús les estaba hablando de Juan el Bautista. ¿Juan el Bautista era Elías? Sí, Jesús lo dijo. Pero el pueblo nunca fue convencido. Decían: «Ultraje. Imaginemos que podemos transportar estos eventos a nuestro tiempo. Juan el Bautista de hace 2000 años era una persona de tremenda influencia, disfrutando de gran prestigio en todo Israel, como un gran hombre de Dios, tal como el Billy Graham de hoy, un gran líder cristiano. Digamos que algún joven desconocido de repente apareciera y comenzara a proclamarse al mundo como el Hijo de Dios. Como un estudioso de las Escrituras, le preguntarías: «Si tú eres el Hijo de Dios, ¿dónde está el Elías prometido?». Si este hombre dijera: «¿No sabes que Billy Graham es Elías?», ¿cuál sería tu reacción? Indudablemente dirías: «Imposible. ¿Cómo puede Billy Graham ser Elías? No vino del cielo azul. Sabemos que vino de Carolina del Norte». No podrías aceptar eso, ¿verdad? Exactamente este tipo de incredulidad confrontó a nuestro Señor Jesucristo. El pueblo no pudo aceptar a Juan el Bautista como Elías, simplemente porque no vino del cielo. El pueblo de hace 2000 años fue terco en su creencia en la profecía de que el retorno de Elías debía realizarse literalmente, que debía venir del cielo. Fueron víctimas de la letra del Antiguo Testamento. Juan el Bautista, hombre de fracaso. Sin embargo, Jesucristo continuó predicando con poder y autoridad, a pesar de la terquedad de la opinión pública. El pueblo no podía despedir a tal hombre rápidamente. Querían estar seguros de sí mismos. Así, decidieron ir hasta el propio Juan el Bautista y lanzarle sus preguntas de una vez por todas. Le preguntaron a Juan: «¿Quién eres tú?». Él confesó, y no negó, sino que confesó: «Yo no soy el Cristo». Y le preguntaron: «¿Qué, pues? ¿Eres tú Elías?». Dijo: «No soy». «¿Eres tú el profeta?». Y respondió: «No». Juan 1, 19, 21. Juan el Bautista negó todo. Dijo: «Yo no soy Elías». Incluso negó el título de profeta. Todos sabían y lo reconocían como un profeta de Dios, pero él dijo: «Yo no soy profeta». ¿Por qué? Él evaluó la situación y sabía que Jesucristo era tratado por su propia sociedad como un desterrado. Jesús parecía ser un perdedor, y Juan decidió no apoyar a Jesús. Pensó que sería mejor negarlo todo. Al hacerlo, Juan el Bautista empujó a Jesús a un rincón
haciéndolo parecer un gran impostor sin defensa. Después de la negativa de Juan, Jesús no tuvo ningún recurso adicional en este punto. Entonces, ¿por qué Jesús fue crucificado? Primero, se convirtió en la víctima de la interpretación del Antiguo Testamento. Segundo, Jesús fue rechazado y finalmente crucificado a causa del fracaso de la misión de Juan el Bautista. Podemos leer en Mateo que Juan el Bautista, esperando en la prisión ser decapitado, envió a 2 de sus propios discípulos hasta Jesús para hacer la siguiente pregunta: ¿eres tú aquel que había de venir, o hemos de esperar a otro? Mateo 11:3. ¿Es esta la pregunta de un hombre que tenía fe en Jesús como el Hijo de Dios? Juan el Bautista había testificado anteriormente sobre Jesús en el río Jordán: yo mismo lo vi y ya os di testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan 1:34. Sin embargo, esta misma persona, con la misma lengua, estaba ahora confrontando a Jesús al preguntar: ¿eres realmente el Mesías, o debemos buscar a otro? ¿Cuán desalentadora debe haber sido esa pregunta para Jesús? ¿Qué hombre de poca fe era Juan el Bautista? La misión de Juan el Bautista era muy importante para la realización de la misión del Mesías. Dios envió a Juan específicamente, a fin de preparar al Señor un pueblo apercibido. Lucas 1:17. Esa era la responsabilidad de Juan como el precursor de Cristo. Jesús confiaba mucho en el éxito de la misión de Juan el Bautista. Cuando este mismo Juan el Bautista envió a sus discípulos hasta Jesús para preguntarle: ¿eres realmente el Mesías?, fue muy doloroso para Jesús, como si lo hubieran apuñalado con un cuchillo. La furia lo dominó. Jesús se negó a responder con sí o no a esta pregunta imposible. En cambio dijo: «Y bienaventurado es aquel que no se escandalizare de mí». Mateo 11:6. Esta fue la consolación de Jesús para Juan cuando vio que Juan estaba fallando. Jesús estaba realmente diciendo: «Pobre Juan, hombre de fracaso, ya no tienes más fe en mí, estás ofendiendo al Hijo de Dios. Lo siento mucho por ti, Juan». Y entonces Jesús habló a la multitud sobre Juan con indignación, diciendo: «¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña movida por el viento? ¿Pero qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas lujosas? He aquí, los que visten ropas lujosas están en las casas de los reyes. ¿Pero por qué salisteis? Para ver a un profeta. Sí, os digo, y mucho más que profeta». Mateo 11:7-9. Juan era más que un profeta, porque él vino para dar testimonio directamente de Jesucristo, el Hijo de Dios. Nació para esta extraordinaria misión. Dios confió esta gloriosa responsabilidad a Juan. Qué honor para un hombre ser llamado más que un profeta por Jesús. Sin embargo, Juan falló en vivir para este honor. Por lo tanto, Jesús dijo en Mateo: «En verdad os digo que entre los nacidos de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él». Mateo 11:11. Juan había caído al punto donde incluso el más pequeño en el reino del cielo era mayor que él. El significado de la afirmación de Jesús había permanecido un misterio. Los cristianos no habían entendido su verdadero significado, porque no habían comprendido que Juan el Bautista era un hombre que fracasó en su misión. Esta noche conocemos el verdadero significado. Juan el Bautista fue el mayor entre los nacidos de mujeres por causa de su misión, que era testificar del Hijo de Dios. Todos los profetas en el pasado tuvieron la misma misión, pero los profetas que vinieron antes de Juan el Bautista nacieron para testificar del Mesías con una distancia de tiempo entre ellos y el Señor. Juan nació como contemporáneo de Jesucristo, así que tuvo el privilegio de presenciar al Cristo vivo cuando apareció en persona. Desde hacía mucho tiempo su misión fue concebida. Juan el Bautista tenía la mayor y más gloriosa misión de todas. Así, Jesús dijo que él era el mayor entre los nacidos de mujeres. Sin embargo, al conducir su misión, Juan fue el menor. Fue el más miserable entre todos los fracasados.
Todos los profetas que habían vivido antes que él estaban observando desde el mundo espiritual. Ellos sabían quién era Jesucristo, pero Juan no sabía. Dudó. Se volvió escéptico y finalmente ciego a la identidad de Jesús. Al final, falló en mantener su propio testimonio sobre el Hijo de Dios. Se convirtió en un hombre de fracaso, y por eso, el menor en el reino del cielo. Les daré otra prueba irrefutable del fracaso de la misión de Juan el Bautista. El pueblo le dijo a Juan: Rabí, aquel Jesús que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien diste testimonio, he aquí está bautizando, y todos van a él. Juan 3, 26. Entonces, Juan respondió: es necesario que él crezca, y que yo mengüe. Juan 3, 30. Los cristianos interpretaron esto con el significado de que Juan era verdaderamente un hombre humilde y un gran profeta. Creen que Juan tenía tanta humildad que Jesús debía crecer, mientras él mismo debía disminuir. Al contrario, esta es la prueba de la arrogancia de Juan el Bautista. Si Juan hubiera tomado a Jesús seriamente como el Hijo de Dios, no habría tenido otra opción que la de unirse con Jesús y seguirlo con todo celo, llueva o truene. Habría crecido o disminuido junto con Jesús, disfrutando del mismo destino. Este pasaje demuestra que Juan, de hecho, no siguió a Jesús. Asumió un curso independiente y abandonó a Jesús. Realmente, no encaró a Jesús con seriedad. Juan el Bautista finalmente fue decapitado. Podría haber sido un mártir glorioso al ser decapitado, ejecutando su misión determinada, testificando y proclamando al mundo que Jesucristo era el Hijo de Dios, pero fue decapitado meramente por estar involucrado en el escándalo amoroso de la familia del rey Herodes. Ese asunto no tenía nada que ver con los asuntos de Juan. Atender al Hijo de Dios era su única responsabilidad. Pero Juan abandonó esta misión divina y sufrió sin sentido, teniendo una muerte vergonzosa. Esta verdad debe ser dicha, aunque sea dolorosa. Por eso, Jesús dijo sobre Juan: y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Mateo 11, 12. Esto significa que a causa del fracaso de la misión de Juan el Bautista, el reino anunciado por Jesucristo sufrió y quedó abierto a la competencia. Cuando un campeón de Dios falla en su misión, alguien debe tomar esa misión y hacer un gran esfuerzo para cumplirla. Así, hombres de fe violenta, como Pedro, asumieron la posición de Juan por la fuerza y por su propio mérito. Sin embargo, si Juan el Bautista hubiera sido un hombre de gran fe, ¿qué habría resultado? Él realmente se habría convertido en el discípulo jefe del Hijo de Dios, Jesucristo. Si Jesús se hubiera convertido en rey, Juan el Bautista habría sido el primer ministro. Esa era la posición que Dios determinó para Juan. Entonces, en ese caso, los 12 apóstoles, los 70 discípulos y las 120 personas elegidas por Jesús habrían venido de los propios seguidores de Juan. Juan habría servido como mediador para traer unidad entre el pueblo elegido de Israel y el Hijo de Dios. ¿Quién se habría atrevido a crucificar a Jesús bajo esas circunstancias? Nadie. La crucifixión nunca habría ocurrido. Estoy seguro de que muchas personas que leen la Biblia deben haberse preguntado sobre Juan. Si era tan gran hombre, ¿por qué no se convirtió en el discípulo principal del Hijo de Dios? El propio Jesús indicó la misión que Juan el Bautista vendría a cumplir. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Mateo 11, 13. Juan el Bautista representaba la consumación del Antiguo Testamento, de la ley y de los profetas. Él era el príncipe de la vieja era. Jesucristo vino como el príncipe de la nueva era. Si hubiera sido apoyado por Juan el Bautista, podría haberse establecido sobre un firme fundamento de la edad del Antiguo Testamento. Entonces la nueva era podría haber florecido en el suelo fértil de los logros de la vieja era. El Hijo de Dios podría haber establecido su glorioso reino de una vez, y Juan el Bautista habría sido la piedra angular de ese reino. Si Juan el Bautista hubiera seguido a Jesús,
Los distinguidos líderes de aquella sociedad habrían sido los primeros en aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, ¿quién habría crucificado al Señor de la Gloria? Cuando Dios envió a su único Hijo a este mundo para establecer su reino en la tierra, ¿no creen que Él quería ser seguido por las personas más capaces de su era? ¿Creen que Dios quería solo a los marginados de la sociedad para seguir a Jesús? De ninguna manera. El simple fracaso de Juan el Bautista rompió el vínculo entre el Hijo de Dios y el pueblo, y como resultado, solo pescadores, recaudadores de impuestos, prostitutas y leprosos siguieron a Jesucristo. Esto trajo gran aflicción al corazón de Dios. Si el Señor está regresando al mundo de hoy, ¿no es más lógico que todo el liderazgo del cristianismo, los obispos, los cardenales, el Papa y todos los evangelistas y grandes ministros del mundo deba convertirse en el primer grupo en recibir a Cristo? Si siguieran al Señor y se convirtieran en sus primeros discípulos, el establecimiento de su reino sería infinitamente más fácil. Puedes decir, Reverendo Moon, ¿con qué autoridad estás hablando? ¿Qué te hace tan seguro? Yo tengo la autoridad para decir estas cosas. Dios me mostró la verdad. Yo encontré a Jesús. El propio Jesús me mostró estas verdades. Y yo encontré también a Juan el Bautista en el mundo espiritual. Él mismo testificó la verdad de este testimonio. Después de estas extraordinarias experiencias espirituales, cuando regresé a la realidad de este mundo, la misma Biblia que yo había leído pasó a tener un significado enteramente nuevo. Incluso si no puedes aceptar ahora estas cosas como la verdad, al menos debes posponer el juicio. Un día todos nosotros conoceremos la verdad. Eventualmente todos iremos a morir. Todos terminaremos yendo al mundo espiritual, donde la verdad es como la luz del sol. Nadie puede escapar de ella. En ese día todos nosotros veremos toda la verdad. Sin embargo, bienaventurado es quien puede ser lo suficientemente humilde para aceptar la verdad mientras tiene la oportunidad aquí en la tierra. Su conocimiento de la verdad de Dios aquí en la tierra determinará su vida eterna. Entonces, ¿qué te pareció esta revelación que Juan Bautista falló en su misión? No dejes de ver los próximos videos. Tendrás otras revelaciones sorprendentes. ¿Te gustó el video? Deja un like o un no me gusta para responder a esa pregunta y suscríbete para no perderte el próximo video, donde presentaremos una cuarta parte de este discurso revelador. Comenta o pregunta, estaré feliz de responder.